Bien, buenas tardes, noches. Buenas noches para todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Una vez más, Dios nos recuerda que al caer la tarde, Él sigue siendo nuestra luz en medio de la oscuridad y de las tinieblas de este mundo. Y desde aquí pues me siento complacido de transmitir el mensaje bajo la campaña Vivo por Jesús. El Señor nos ha convocado para escuchar su palabra en esta serie, en esta temática titulada Vivo por Jesús. Vamos a trabajar esta noche ya que está cerrando. Vamos a trabajar con un texto del Nuevo Testamento, del libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Al usted escucharlo sabrá de qué voy a hablar, pero vamos a leerlo. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En este momento, cuando ha escuchado el texto que de la boca de Jesús sale, es que el bautismo es importante y necesario para la salvación. De hecho, aquí Jesús dice que el que cree y se bautiza es salvo, mas el que no cree y no se bautiza es condenado. Esta noche vamos a trabajar el tema del bautismo desde la perspectiva del Antiguo Testamento, arrastrando la metáfora usada por Dios de limpiarnos, de lavarnos en las aguas del bautismo. Desde el Antiguo Testamento, Dios le había anunciado al pueblo que Él se encargaría de lavarnos nuestros pecados, limpiarnos de todo lo malo que hemos hecho en las aguas del bautismo. Yo en algunas ocasiones lo he predicado bajo el título El río de Dios, o el que nada en el río de Dios es bendecido, tiene bendición y vida eterna. Pues bien, hay unos textos en el libro de Ezequiel que aluden al bautismo. Por ejemplo, Ezequiel, el capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. Hacemos una lectura larga desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Ezequiel 16, 1 al 9, para mirar el lenguaje de Dios en el Antiguo Testamento sobre la limpieza en el agua, sobre la intención de Dios de lavarnos, limpiarnos, y cómo nosotros podemos entender que esa alusión o esa figura literaria, metafórica, hace alusión al santo bautismo. Leamos desde el versículo 1 de Ezequiel 16 hasta el versículo 9. Dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es desde la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faja. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti. Repite conmigo: yo pasé junto a ti. Y te vi sucia y en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije: vive. Sí, te dije: cuando estabas en tus sangres, te dije: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado
y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Versículo 8, y pasé otra vez junto a ti. Repite conmigo, y pasé otra vez junto a ti. Y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Versículo 9, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Amén. Amén. Hermanos, Dios le recuerda a Israel como nación escogida que el día de su nacimiento como nación estaba sucia y desnuda, estaba ensangrentada por el nacimiento y nadie se compadeció de ella para lavarla, para cuidarla, para cubrirle la desnudez y para criarla hasta la adultez, hasta el tiempo de los amores. Dios enamoró a Israel, su nación, para que entendiera que Él era su esposo, su marido. Por eso el texto de Ezequiel dice, y te hice mía, hice pacto contigo, me casé contigo. Dios trae esto hasta nuestras vidas hoy para decirnos que nosotros sin Dios estamos desnudos, estamos sucios ante su presencia y necesitamos ser lavados con agua limpia, agua de su nacimiento, agua de su conversión, agua de su salvación. Dios quiere que su pueblo entienda, que nosotros hoy como iglesia entendamos que sin Él estamos desnudos. Estamos sucios por la idolatría, por el pecado, por estar separados de Él, por vivir lejos de Dios. Y Dios nos busca. Por eso Ezequiel repite 2 veces que Dios pasó por nosotros o pasa junto a nosotros. Cuando Dios pasa junto a nosotros es porque tiene la intención de buscarnos, lavarnos, limpiarnos y darnos la vestidura para cubrir nuestra desnudez y nuestra vergüenza. Esas 2 veces que Dios le dice a su pueblo que pasó junto a él, que pasó junto a la nación, es Dios diciendo a nosotros, otra vez pasé junto a ti. De hecho, lo repite 2 veces en el versículo 6 de Ezequiel 16 y luego en el versículo 8, donde Dios dice, y pasé otra vez junto a ti. Jesús ha venido a este lugar, ha venido hasta tu presencia para decirte que Él sigue pasando. Sigue pasando por tu vida para darte identidad de salvo. Sigue pasando por tu vida para que cubras la desnudez que tenemos sin Él, sin el manto de su justicia, sin el manto de su amor. Jesús pasa por nosotros para cubrirnos, pero también para lavarnos. Mire la figura que aparece en el capítulo 36 de Ezequiel. Ezequiel 36. Para hablar de agua limpia, de lavarnos en las aguas del bautismo, para hablarnos acerca de lo que Dios quiere con nosotros. El capítulo 36, versículos 25 al 27, allí el Señor, la metáfora del bautismo o la figura del bautismo la acrecienta para hablar de que nosotros tenemos que bañarnos, limpiarnos con el agua limpia, y así esa agua limpia, ese nuevo nacimiento nos da un nuevo corazón, una nueva identidad, una nueva personalidad, un nuevo carácter para el reino de Cristo. Capítulo 36, libro de Ezequiel, versículo 25 al 27, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Querida iglesia y hermanos, amigos que me escuchan, el Señor esta noche a través de Ezequiel nos está llevando al progreso de lo que significa el bautismo para Dios, de lo que significa el bautismo para Jesús.
porque Jesús lo practicó para darnos ejemplo. En el Nuevo Testamento, Jesús no dejó en entredicho lo que había profetizado en el Antiguo Testamento a través de sus profetas. Lo profetizó y lo cumplió en el Nuevo Testamento. Jesús es el cumplimiento profético, no solamente como Mesías, sino como ejemplo, modelo de que nosotros necesitamos el bautismo y debemos seguir el ejemplo de Jesús. Pero aquí Ezequiel, en el capítulo 36, versículos 25 al 27, dice que el agua limpia con el que Dios quiere lavarnos, limpiarnos, son las aguas del bautismo. Y esas aguas me dan una nueva identidad, me hacen cambiar el corazón duro que tengo hacia Dios, el corazón de roca, de piedra, y Dios me lo cambia por un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que tenga sentimiento y que pueda entender que Dios nos ama y nos está enamorando para salvarnos, y que nosotros debemos responder a ese amor, como lo dijo el capítulo 16 de Ezequiel: en tiempo de tus amores te enamoré, hice pacto contigo. Entonces el pacto que hacemos con Dios cuando nos bautizamos es un pacto eterno, es un pacto para el reino, es un pacto para la eternidad, y ese pacto lo cumple Jesús. Lo evidencia Jesús en el Nuevo Testamento cuando Él se bautiza, y más adelante vamos a ver esa figura. Pero vamos ahora al capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Mire la figura que aparece aquí en el capítulo 47 del libro de Ezequiel, desde el versículo 1. Ezequiel 47, versículo 1, hasta el versículo 12. La figura del bautismo ahora, de bañarnos en el río de Dios, de lavar nuestros pecados en el río de Dios, tiene tres aspectos importantes aquí que quiero resaltar en Ezequiel 47. El contexto Ezequiel 47 es desde el capítulo 40, cuando Ezequiel ve la visión del santuario, del templo de Dios en el cielo. Dios traslada a Ezequiel a una visión como la visión que es de Dios. Es decir, Dios quería que Ezequiel viera la visión como Dios quiere que nosotros veamos sus cosas, sus caminos, que veamos como Dios ve, espiritualmente hablando. Ezequiel recibe la visión desde el capítulo 40 de Ezequiel hasta el capítulo 48 de Ezequiel. Ve la visión del santuario de Dios, del templo de Dios en el reino. Y ese templo, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48 de Ezequiel, Dios le muestra a Ezequiel la visión del templo, y Ezequiel ve un río que fluye del templo de Dios. Ese río lleva sanidad, ese río multiplica bendiciones, ese río bendice a quien se baña en él, a quien se mete en él, porque el río de Dios que sale del altar es el símbolo del agua limpia con que Dios quiere limpiarnos, del agua que santifica, del agua que purifica, del agua que nos da el reino de los cielos, del agua que nos permite demostrarle al universo que entramos en pacto de salvación con Dios. Y es el bautismo la figura que nos lleva a una limpieza para encontrarnos con el Señor cuando venga por segunda vez y nos lleve al reino de los cielos. Vamos a leer desde el versículo 1 de Ezequiel 47 hasta el versículo 12. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí las aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino a la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente,
llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo: estas son las aguas que salen a la región del oriente y descienden al Arabá y entran en el mar, y entradas en el mar reciben sanidad las aguas, y toda alma que viviere y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá esas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, sino que quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, al uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Hermanos, en esta gran porción, Ezequiel ve una extraordinaria visión, una visión que va desde el capítulo 40 hasta el versículo 48, y miren lo que el versículo 35 del capítulo 48, cuando Dios le muestra la visión y hace que el río riegue esa tierra que es desértica, el río penetre todas esas zonas que están infértiles, todos esos lugares que son solamente arena, sol, pantano o piedras o rocas, esas tierras infértiles, cuando el río las riega, se vuelven fértiles. Y Ezequiel termina la visión diciendo que desde el santuario, cuando el río riega toda esa zona, el lugar cambia de nombre, y el nombre que le da Ezequiel en el versículo 35 del capítulo 48 de Ezequiel dice: y en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Jehová Sama significa Jehová vive allí, Jehová vive en ese lugar, Jehová está allí. Entonces Ezequiel, en la visión del río de Dios, del río que sale del templo, del río que sale del santuario y baja por el desierto de Judá, y ese desierto, cuando las aguas lo tocan, se convierte en un terreno fértil porque salen árboles, muchos árboles frutales. Dice la visión del capítulo 47 de Ezequiel que cuando el río llegó y tocó esa zona del vado del Jordán, esa zona del valle desértico de Judá, esa zona, cuando el río de Dios la toca, se vuelve una zona fértil, porque hay poder en el nombre de Dios. Todo lo que proviene de Dios, todo lo que de Dios se riega hacia la humanidad y hacia esta tierra, es de bendición, de salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Aquí encontramos la alusión a que el río de Dios multiplica, bendice, sana y también salva. Porque la visión que Ezequiel tiene es extraordinaria para mostrarnos que el río que proviene de Dios, si lo figuramos con el bautismo en nosotros nos produce cambios
Antes éramos una cosa y después del bautismo somos otra mejor. Antes del bautismo estamos en la oscuridad y ahora a través del bautismo estamos en luz. Antes teníamos un corazón de piedra, ahora después del bautismo tenemos un corazón de carne. Antes estábamos en las garras del enemigo de Dios, pero ahora a través del bautismo Dios nos hizo libre, Jesús nos hizo libre y somos libres en el bautismo, ahora libres en Cristo para la eternidad. Amén, gloria a Dios. Entonces, esta figura, esta visión extraordinaria que ve Ezequiel, es una visión que también ven otros de los escritores bíblicos. Por ejemplo, en el Salmo 65, David recibe también la visión de Ezequiel para ver el río de Dios. El río de Dios lo ve David porque Dios le mostró a David su río, que tiene 3 características y esta es la primera. El río que Ezequiel ve tiene 3 características porque se le muestra también a David y a otros salmistas y tiene cada uno una enseñanza particular, y voy a dar 3 enseñanzas nada más. La primera, David dice en el Salmo 64, versículos del 9 al 13, Salmo 64, versículos 9 al 13, dice: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, repite conmigo, con el río de Dios. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, lo ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Hermanos, la visión que ve Ezequiel del río de Dios, alusivo al bautismo, dice aquí en la primera enseñanza que nos da el salmista acerca del río de Dios, es que el río de Dios nos enriquece. Repite conmigo, nos enriquece. El río de Dios nos enriquece. Por eso el salmista dice que el río de Dios, cuando lo dice en el versículo 9 del Salmo 65, sí, Salmo 65, 9 al 13. Salmo 65, perdonen ustedes, estaba emocionado pensando en el Salmo 64. Salmo 65, versículos 9 al 13. El río de Dios enriquece. Como lo ve el salmista David, como Dios se los mostró a Ezequiel y ahora a David, el río de Dios enriquece. El bautismo, en las aguas del bautismo, nuestra vida se enriquece, somos mejores, estamos preparándonos a través del bautismo para el reino, porque si aquí en la tierra somos fieles en lo poco, en el reino de los cielos seremos fieles en lo mucho, porque Jesús nos llevará al reino de los cielos. Y la segunda alusión del río de Dios está en el Salmo 46. Vamos al Salmo 46, versículo 4. Este salmo lo escribieron o lo escribió o lo compilaron los hijos de Coré. Y en el versículo 4, pudiéramos leerlo hasta el 5, versículos 4 y 5 del Salmo 46. Los hijos de Coré reciben la visión del río de Dios y le dan una característica. Esta es la segunda aplicación del río que ve Ezequiel, del río que se le muestra a David y del río que se le muestra en visión a los hijos de Coré. Dice el Salmo 46, versículos 4 y 5. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida.
Dios la ayudará al clarear la mañana. Amén. Entonces, si a David se le mostró que el río de Dios enriquece, a los hijos de Coré se le mostró en visión que el río de Dios alegra. El bautismo alegra a la iglesia. El bautismo alegra el reino de los cielos. Por eso la parábola de Lucas 15, las 3 parábolas de Lucas 15 dicen que cuando un pecador se arrepiente y se bautiza, hay gozo en el cielo, hay alegría y felicidad en la iglesia y gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces la visión de Ezequiel, mostrada también a David y mostrada a los hijos de Coré, el río de Dios enriquece, pero también alegra. Porque Dios está en medio de su pueblo. Dios es quien riega las bendiciones para la tierra. Dios es el que riega con el río de Dios la vida de cada creyente que se mete en el río de Dios y vive para la eternidad. Así dice Ezequiel. Ezequiel dice que todo, la visión que ve Ezequiel y lo escribe, Dios le dice a Ezequiel: dile a Israel que todo el que se meta en ese río vivirá. Todo el que se meta en ese río vivirá. Y por las características que vemos en la visión, el terreno infértil del vado del Jordán o del desierto de Judá, cuando es regado con el río de Dios, entonces crecen árboles. Quiere decir que el río de Dios también fructifica. El río de Dios reverdece. El río de Dios hace que haya frutos. Porque Dios no viene a buscar fruto donde Él no sembró. Dios busca fruto en los corazones que Él sembró su palabra, sembró su bendición, sembró el poder de la salvación en Cristo Jesús. La tercera característica que tiene el río de Dios, que le fue mostrada en visión a Daniel, vamos al libro de Daniel, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7. Este río de Dios se le mostró a Daniel y en el versículo 10 del capítulo 7 de Daniel, Daniel 7:10, está la tercera característica del río de Dios mostrado a Ezequiel, alusivo a las aguas del bautismo. Dice el versículo 10: un río de fuego procedían y salían de delante de él. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí Daniel ve el río en visión. Dios le muestra el río en visión. Si a David se le mostró el río y el río producía riquezas, si a los hijos de Coré se le mostró el río y el río producía gozo y alegría, en Daniel, cuando Daniel ve el río hace que se levanten siervos de Dios para constituir su iglesia, su pueblo, su gente santa, la nación que va a triunfar. La espiritualidad en la iglesia se constituye a través de los hermanos que son levantados en medio de este mundo a través del bautismo. Dios levanta millones y millares de siervos con el río. El río que ve Daniel dice que el río levantó millares y millares que le servían. Los servidores del Señor, tú y yo, hemos sido levantados y constituidos en esta iglesia como siervos de Él a través de las aguas del bautismo. Si no estamos bautizados, si no aparecemos en el libro de la feligresía, si no aparecemos como creyentes en Cristo, es porque nos hace falta pasar por las aguas del bautismo. Y las aguas del bautismo, esta noche, hermanos, amigos que han venido a la iglesia de Orión, el río de Dios está disponible. Este sábado a las 9 de la mañana, el río de Dios estará aquí en la iglesia abierto para que si tú quieres venir a lavarte, si tú quieres venir a bañarte en las aguas del bautismo, si tú quieres nacer de nuevo, si tú quieres la riqueza de Dios, el gozo de Dios y ser un siervo del Señor, debes venir a las aguas del bautismo para ser bautizado como Cristo fue bautizado. En el nombre del Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, para que recibáis también fuego, denuedo y poder a través del Espíritu Santo. El Señor esta noche nos está invitando a que nos bañemos
en el río de Dios. Y el río de Dios, hermanos, el río de Dios, las aguas fructificadoras del río de Dios, las aguas salutíferas del río de Dios están disponibles, son gratuitas, no vale nada. Solo estás a un paso de decir, sí me bautizo, sí Señor me sumerjo en las aguas, sí voy a entregar mi vida para ser un siervo tuyo o una sierva tuya. Sí voy a entregar mi vida porque quiero que tú me tengas en cuenta para la eternidad, porque Cristo vendrá a buscar a los que se hallen escritos en el libro de la vida. Porque todo el que se bautiza, su nombre se registra, no solo en los libros de la iglesia, sino en los libros del cielo, especialmente en el libro de la vida, donde estarán todos los que van a ser salvos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay 3 cosas que debemos hacer para tener las aguas salutíferas, para tener la limpieza de las aguas salutíferas. Lo primero es que nosotros debemos acercarnos al río de Dios. Es decir, cuando Dios te llama y te dice, ven a las aguas, ven y bautízate, debemos acercarnos. ¿Saben por qué? Porque Isaías, el capítulo 55, Isaías 55, versículo 1. Isaías 55, versículo 1. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hermanos, Dios nos invita a venir, nos dice, venid, venid. Dios espera que si nosotros hemos entendido lo que significa el río de Dios, lo que significan las aguas que salen del altar del cielo, lo que significa el río que sale del templo de Dios para santificar, purificar las vidas de los seres humanos que acudimos a ese río, para multiplicar en bendición nuestras vidas, para sanar nuestra vida para la eternidad, debemos acercarnos al río. Debemos acercarnos. Isaías dice, Dios dice a través de la garganta de Isaías, a través de la voz de Isaías, dice, venid, venid y tomad, bebed del agua que yo les doy. A los sedientos, vengan a las aguas y compren sin dinero. ¿Por qué el Señor nos invita a comprar sin dinero las aguas que Él promete? Porque en el capítulo 53 del libro de Isaías, el siervo sufriente, Cristo Jesús, pagó el precio para que esas aguas te salieran baratas, para que esas aguas te salieran gratis, porque Jesús, el siervo del capítulo 53 de Isaías, en el capítulo 55 te dice, venid y comprad sin dinero porque ya yo pagué eso, yo pagué el precio de tu salvación, yo pagué el precio de tu dolor, yo pagué el precio de tu desvío, yo pagué el precio y te he hecho la invitación de que vengas para que te acerques. Hermanos, necesitamos acercarnos a las aguas de Dios, que son aguas fructíferas, salvíficas, sanadoras. Las aguas de Dios son gratuitas y nosotros solamente tenemos que hacer es ir a Él, acercarnos a las aguas y pedir que el Señor nos bautice en el río de Dios. La segunda característica que Dios quiere que nosotros tengamos cuando vemos el río es desear las aguas de ese río. ¿Sabe lo que dice el Salmo 42? Salmo 42. David dice que nosotros debemos desear las aguas como un ciervo, como el ciervo que brama por las corrientes de agua. Salmo 42, versículos 1 y 2. Salmo 42. Debemos desear las aguas de Dios. Desear bautizarnos, sumergirnos, limpiarnos para ser salvos. Las aguas de Dios están disponibles porque el siervo sufriente pagó las aguas, el precio de las aguas por mí y ahora yo la debo tomar gratuita. Dice el Salmo 42, versículo 1 y 2, para desear el agua de Dios. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El Señor hace la pregunta a través de David y nos dice, ¿cuándo es que tú vas a venir a bautizarte? ¿Cuándo es que tú vas a venir a entregarte? Porque las aguas
del río de Dios que salen en la visión de Ezequiel 47, y la ve David en el Salmo 65, y la ve los hijos de Coré en el Salmo 46, 44, y el Señor quiere que tú desees esas aguas, que te acerques a esas aguas y que las desees como el siervo que tiene sed. Es hermoso el Salmo 42 cuando dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El Dios que tú amas y que yo amo es un Dios vivo. Es un Dios que solo pide que yo me acerque a Él y que me acerque a Él para Él limpiarme con sus aguas, limpiarme, como dice el capítulo 16 de Ezequiel, limpiarme las sangres que tengo, limpiarme la impureza, como dice Ezequiel 36, 25 y 26, limpiarme la impureza en las aguas limpias y quitar mis ídolos, mis apegos a este mundo para ser completamente de Dios, porque Ezequiel 16 dice que cuando llegó el tiempo de mis amores, cuando la iglesia o la humanidad está en tiempo de amores, Dios nos enamora para que seamos de Él. Porque Él se va a casar con su pueblo. Nosotros somos la niña de sus ojos, su novia, la iglesia de sus amores, el pueblo de los amores de Dios. Son aquellos que hacen la voluntad de Dios, que acuden a las aguas del bautismo y se bautizan como el modelo perfecto que fue Jesús. Así lo dejó asignado en su palabra. Entonces, el tercer aspecto de lo que Dios quiere de nosotros con respecto a las aguas es que nosotros debemos no solamente acercarnos a las aguas, no solamente desear esas aguas, sino como tercero, pedir esa agua, pedir esa agua. Y veíamos anoche la mujer samaritana, veíamos que la mujer samaritana, cuando Jesús le pidió agua, ella comenzó a debatir con él asuntos de diferencias raciales, culturales y también teológicas. Pero Jesús, en los versículos 13 al 15 del capítulo 4 del libro de Juan, Jesús le dice a la samaritana que Él tiene un agua y esa agua quita la sed que nosotros tenemos. La mujer samaritana tenía un vacío existencial que no había llenado con nada, ni siquiera con los 5 maridos que había tenido. Pero ahora Jesús se le aparece y le dice, yo tengo un agua que te quita la sed. Juan capítulo 4, versículos 13 al 15. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta mujer entendió que Jesús se refería a esas aguas salutíferas, a esas aguas de salvación que Jesús ofrece y que yo debo desearla y que yo debo acercarme y que yo debo pedirle a Jesús que me dé esas aguas, que si este sábado la iglesia se va a abrir a las 9 de la mañana para el bautismo, entonces que tú te acerques al bautismo y que tú pidas el bautismo y que tú le digas a Jesús, si esas aguas sacian por fin mis miedos, quitan mis miedos, limpian mis pecados, borra mi pasado doloroso y triste y me permite vivir una vida nueva y diferente en ti, entonces yo voy a pedir el bautismo. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí en este punto de lo que Él espera que nosotros hagamos con las aguas, y es pedirla. La mujer samaritana le pidió el agua a Jesús. Miren el versículo 10 de Juan 4. Juan 4:10. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría, ¿qué clase de agua? Agua viva. Hermanos, las aguas de Jesús, las aguas del bautismo, las aguas que fluyen del altar del cielo y riegan el terreno de las personas infértiles y nos vuelven fértiles con corazón de carne, quitándonos el corazón de piedra, nos hacen nuevas criaturas fructíferas, así como la visión que ve Ezequiel.
El Señor quiere que tú desees las aguas del bautismo, te acerques a las aguas del bautismo y pidas de Dios esa agua para que tu vida sea una vida fructífera en esta tierra y para el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí sentados, que no son bautizados, que no han bajado las aguas del bautismo, les gustaría este sábado a las 9 de la mañana venir a bautizarse, porque el Señor ha abierto el río, ha mostrado sus aguas y desea que nosotros nos acerquemos, pidamos y deseemos como siervo que brama por las corrientes de agua? Desea que nuestra alma le pida bañarse en las aguas del bautismo. Vamos a orar. Querido Padre, amado Dios, aquí está tu iglesia, de pie diciéndote, ya nosotros nos bañamos en el río, ya nosotros somos fructíferos porque el Espíritu Santo actúa en nosotros para bien y nosotros estamos constituidos en esta iglesia para hacer bien, para iluminar el mundo con tu luz y para llenar con la sazón de tu palabra de sal a esta tierra, que es la que preserva y le da sabor al Evangelio de Cristo, a la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre Santo, bendícenos. Por favor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Regálanos tu Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados y danos vida nueva en tu nombre y tu poder. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.